Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. El día de hoy, continuando con el comentario a la bibliografía de Roberto Bolaño, vamos a hablar de El Ojo Silva. Este relato del año 2001 forma parte de la colección Putas Asesinas. En un video anterior yo ya comenté Sensini, que es el relato que abre llamadas telefónicas, y pues haciendo la fusión entre mi espacio comentario a un autor junto con un relato a la semana, pues he decidido esta vez tratar el texto que abre esta segunda colección de Bolaño, ¿no? Y también espero que sirva como un preámbulo a mi próximo comentario bolañesco, que está dedicado a Monsieur Pain, que es cronológicamente la novela que le sigue a Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce. Ese comentario ya lo pueden encontrar en el canal, pueden revisarlo si les interesa, y también Diario de Bar, que fue con el que inicié el espacio dedicado a Bolaño. Bueno, sin más dilaciones, pasemos a comentar un poco de qué va El Ojo Silva. Este es uno de los relatos, creo, más interesantes de Bolaño junto con Sensini. Si se tuviera que hacer una selección de los mejores textos de Bolaño, El Ojo Silva tendría que estar ahí. A grandes rasgos, es un texto que trata sobre la violencia, que trata también sobre la diáspora, nuevamente, el tema de los afectados por las dictaduras latinoamericanas, pero creo que va más allá de eso, porque creo que es uno de los relatos que da cuenta de esta literatura del mal, de esta literatura que afronta el horror y la violencia universal, contemporánea, que sufre tanto el hombre moderno como el hombre que podríamos llamar incluso afectado por la posmodernidad, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, porque el trayecto, el itinerario del Ojo Silva va siendo afectado por distintos niveles de violencia. Primero la violencia dictatorial que sufre en Chile, lo cual lo lleva a pasar a Argentina. Luego la misma obra dice, ¿no? Malos vientos que ya se venían llegar a Argentina, estamos hablando de la dictadura de Videla, lo llevan finalmente a México. En México, él por su condición de homosexual y también pues de sujeto de algún modo exiliado, pues no la pasa bien, sufre incluso la discriminación de sus propios pares, de otros exiliados, solamente por ser homosexual, y eso finalmente lo lleva a Europa. Y su itinerario, por lo menos el que llegamos a conocer en el relato, termina en la India, donde también se enfrenta a otro tipo de mal. Entonces la estética del mal, de este horror verdadero, de este horror que de algún modo no podemos escapar, pues este relato lo compendia de una forma magistral. Esto lo vamos a ver obviamente en 2666, en la poesía de Bolaño, lo vamos a ver en textos como Estrella Distante o La literatura nace en América, en el cual Bolaño también hace la fusión arte y violencia o arte y mal a través de artistas delirantes, ¿no? De artistas que de algún modo pues su literatura coquetea con el fascismo, con la criminalidad y también pues con la tortura. En esta obra el personaje más bien es una víctima. O sea, uno de los protagonistas de esta historia, el Ojo Silva, Mauricio Silva, es víctima en muchas de sus relaciones de efectos que generan la violencia en distintas capas, en distintos niveles. O sea, la violencia política, la violencia sexual y pues también la violencia religiosa. Entonces, el comentario va a tratar de abarcar, digamos, todas estas dimensiones, ¿no? Y algo que es importante antes de entrar de lleno al contenido, a los simbolismos, ¿no? Al desarrollo de la anécdota, es poner atención a algunos elementos estructurales, ¿no? Algunos elementos que son importantes de reconocer. Primero, el narrador. ¿Desde dónde nos llega esta historia? ¿Y qué tono tiene? Aquí hay algo que hay que tener en cuenta y que creo que ya he mencionado en los comentarios anteriores. O sea, la narrativa de Bolaño, él mismo lo decía, es legible pero no fácil. Y eso va a ser importante porque es una literatura bastante amistosa, muchas veces muy rápida en su lectura, no tiene términos muy complejos y a veces detrás de una estructura lineal, de una cronología más o menos eh, sencilla de afrontar, ¿no? Encontramos ciertos juegos de historias dentro de las historias, rupturas de los planos de realidad. Con esto me refiero a que aparecen múltiples narradores, narradores que se confunden con lo biográfico, narradores que de algún modo pues rompen ciertos niveles de lo que están contando para generar este cruce entre realidad y ficción,
que es algo que Borges hacía muy bien, que otros autores que Bolaño recomienda muchas veces hicieron muy bien y que Bolaño también pues domina, ¿no? Pero lo domina de una forma tan sutil que parece que estamos leyendo una historia mucho más sencilla de lo que es. Y pues aquí tenemos en primera instancia un primer narrador, en primera persona, que nos está contando algunas vivencias, pero que se detiene a hablarnos de un personaje, ¿no? Mauricio Silva, que va a ser de algún modo el centro de esta historia. Este narrador, este primer narrador, eh, parte con un tono bastante coloquial, diciendo lo que son las cosas, ¿no? De una forma así, como que esto, pues, así es la vida, ¿no? Una cosa así. Tiene ese tono bastante coloquial, casi como si estuviera hablando entre amigos, como si estuviera hablando al lector de una anécdota, de algo muy familiar. Pero esto se va a ir complejizando porque va a aparecer luego un segundo narrador en la historia. Pero el primer narrador, centrémonos en él. Este primer narrador es, podríamos decir, el mismo autor. O sea, hay elementos biográficos importantes aquí. No me atrevo a señalar que es Arturo Belano, como en otros casos. Arturo Belano es el alter ego de Roberto Bolaño y que forma pues parte importante de la historia de los detectives salvajes y del mismo cuento Sensini que ya comenté. Aquí no puedo decir que es Arturo Belano, o sea, creo que es más bien Roberto Bolaño hablando de un poco su propia vida y sus temores y algunas obsesiones a partir de la historia de este personaje, el Ojo Silva. Hay elementos, ¿no? Espaciotemporales que permiten afirmar que es Roberto Bolaño. Primero, pues las épocas, ¿no? Los momentos en los cuales se desarrolla esta historia, los años 70, cuando Bolaño se encontraba en México. El narrador señala que cuando conoce a Mauricio Silva, él también estaba en México viviendo con su madre y su hermana. Son hechos biográficos constatables de la vida de Bolaño. Luego, el hecho de que él también se va de México, parte a Europa, la partida de Bolaño a España, señala en un momento que me volví un poco famoso, ¿no? Escribí libros, armé una familia, también hechos biográficos constatables. Pero hay uno que de forma explícita está puesto en la historia cuando él habla de que viene saliendo de una cena con un amigo que usualmente lo llevaba a su hotel cuando él iba a Alemania. O sea, me encontraba en Berlín, señala, ¿no? Y pues fui a cenar con Heinrich von Berenberg. Y usualmente Heinrich von Berenberg no llevaba un taxi, él mismo me llevaba al hotel. ¿Quién es Heinrich von Berenberg? Pues es el traductor de Roberto Bolaño al alemán, el que dio a conocer la obra de este autor y de muchos otros luego, ¿no? Dentro del público lector europeo y específicamente el alemán. Y eso está explícito en el texto. Entonces, podemos afirmar un poco con mucha más certeza que se trata de Roberto Bolaño, el primer narrador. Y luego hay un segundo narrador porque hay una historia que denominaríamos teóricamente metadiegética. Porque si hay una historia, que es la historia principal, que es la historia que nos está contando Roberto Bolaño, ¿no? Roberto Bolaño como narrador, no solo como autor, sino como narrador dentro de la obra, nos está contando la historia del Ojo Silva. Luego, el Ojo Silva pasa a ser narrador también de su propia historia. O sea, en un principio conocemos la visión de Bolaño del Ojo Silva y luego el Ojo Silva le cuenta una situación límite, violenta, compleja, que vivió en la India cuando fue a realizar unos trabajos y ahí el que toma la batuta de la narrativa de la historia es este narrador metadiegético, o sea, dentro de la historia, que es el Ojo Silva. Entonces, como ven, en apariencia parece una historia simple, pero se va complejizando con elementos que dan cuenta del gran oficio de Bolaño. Y entonces toma el control de esta narración el Ojo Silva, por tanto, dentro de esta historia de la India, pues el primer narrador pasa a ser un narrador extradiegético, o sea, fuera de la historia que está enmarcada dentro de la historia principal. Espero que esto no haya sonado un trabalenguas, pero creo que es importante para ir conociendo las técnicas que Bolaño utilizaba de forma bastante reiterada y que dan cuenta de su oficio, como dije. Y luego esta historia tiene tres momentos.
Tres momentos que son claramente identificables, tres núcleos. El primero de ellos yo lo llamaría el encuentro, que parte con esta locución que ya señalé. Lo que son las cosas. El Ojo Silva nunca pudo escapar de la violencia, más o menos dice así, ¿no? Mauricio Silva, a quien conocíamos como el Ojo, nunca pudo escapar de la violencia. Es algo muy común en las personas que fuimos de la generación del 50, o sea, aquellos que teníamos 20 años cuando ocurrió la caída del gobierno de Salvador Allende. Más o menos algo así dice Bolaño, así empieza este primer núcleo, que va contando cómo se encuentran, cómo se conocen el Ojo Silva y Bolaño en México, de dónde venía, las impresiones que él tiene el Ojo Silva y lo que sufre este personaje en México. Ese es el primer momento. Y termina cuando pues el Ojo Silva, sin despedirse, se va de México a Europa, a Francia, por una oportunidad de trabajo, algo que él siempre había deseado, y porque nunca llegó a acoplarse a la vida mexicana y no se sentía cómodo, ¿no? Más o menos eso. Ese es el primer núcleo. Luego hay un segundo momento que transcurre principalmente en Berlín y que yo llamaría del reencuentro. Porque en ese momento, nuevamente el narrador, Bolaño, nos dice, el Ojo Silva se volvió algo etéreo, ¿no? Una especie de una imagen alojada en mi mente. Se me desfiguraba su rostro, ya no tenía una noción clara de cómo era él físicamente. De algún modo se volvió una especie de elemento fantasmagórico, algo que habitaba mi mente, pero siempre lo tuve presente como una persona agradable, alguien a que aprecie, a una persona a la que aprecié mucho, ¿no? Eso es más o menos lo que nos dice en este segundo núcleo. Y se encuentran en Berlín. ¿Por qué? Porque él fue a dar una conferencia a Bolaño y pues al parecer en ese momento se encontraba viviendo también en Berlín el Ojo Silva, quien quiso ubicarlo y que se enteró por la prensa de que su amigo, ¿no?, del pasado se encontraba ahí con motivos laborales. Entonces se da este segundo momento del reencuentro. Bolaño camino a su hotel y se topa en una plaza cercana al hotel al Ojo Silva que estaba ahí y parece como si no hubiera pasado tanto tiempo y lo reconoce. Y empiezan a conversar, se van a un bar, casi un bar ya que sigue abierto después de la hora, ¿no?, normal, que parece que ya tenía un tiempo viviendo ahí el Ojo Silva y conocía lo que en Chile llaman las picadas, ¿no?, los lugares precisos donde puedes encontrar todavía que te vendan alcohol hasta altas horas de la noche. Y llegan ahí, pues Bolaño dice que ve una cerveza sin alcohol, quizá presumiblemente ya tenía estragos de su enfermedad, y pues el Ojo Silva ve un whisky, conversan y luego vuelven al mismo, a la misma plaza, a la misma plazoleta, a seguir conversando, y ahí inicia su relato el Ojo Silva. Entonces ahí entra el segundo narrador y empieza a contar de cómo llegó y con qué objetivos a la India, a hacer principalmente un trabajo de fotógrafo, el Ojo Silva es fotógrafo, y esta historia, este segundo núcleo, se interrumpe con un acto de violencia, un escape y una situación límite que vive en la India el Ojo Silva. Y ahí termina esa segunda parte, ese segundo núcleo. Y el tercer núcleo que ya nos conduce al final de la historia es, como dice la misma obra, más que un relato, un itinerario. Y lo que vemos ya más bien son los avatares, las idas y venidas que sufre el Ojo Silva en la India, escapando de posibles persecutores por el crimen y el acto de violencia que cometió. Un acto de violencia que de algún modo es un acto reivindicatorio y un acto de justicia en contra de un poder abusivo, en contra de una criminalidad mayor. O sea, el crimen que comete el Ojo Silva es de algún modo un acto reivindicatorio en contra del abuso, la violencia que se ejercen sobre niños. Entonces, en esa medida, pues esta historia tiene tres núcleos, ¿no?, que voy a detallar un poco mejor y que voy a comentar ya en la parte del comentario de la anécdota, ¿no?, de la historia. Pero como pueden ver, no es una historia tan simple, porque a diferencia de otros relatos o de otras estructuras más clásicas, no hay solamente un nudo, ¿no?, o sea, un conflicto, un nudo y un desenlace. No es una introducción, un desarrollo y una conclusión, si quieren verlo así. O sea, una introducción de un problema, un desarrollo de la historia y luego un desenlace, ¿no?, con un clímax. No. Aquí hay tres
tres momentos interactuando, cada uno con sus propios núcleos, cada uno se bifurca, se expande, y eso es lo que hace la literatura de Bolaño. La literatura de Bolaño es expansiva, es exploratoria, genera cruces inesperados. Cruces no solamente con los elementos que están dentro de la obra, sino como ya he señalado en los otros videos, con otras obras. Entonces, nuevamente, vale la pena recordar esa máxima que Bolaño dice en una entrevista. Mi literatura es legible, pero no fácil. Entonces, tenemos juegos de múltiples narradores, múltiples núcleos dentro de una misma historia, y estamos hablando de una historia que no debe tener más de 6 o 7 planas. Entonces, es una historia muy interesante en el apartado técnico. Y ahora pasemos pues a la parte que importa también, que es el apartado de la anécdota, ¿no? Del desarrollo de la historia, los simbolismos y otros elementos. Aquí voy a entrar a un terreno del spoiler. No he hecho esto en los otros videos, quiero empezar a hacerlo ahora porque quizá hay muchas personas que todavía no han leído esta historia y pues quieren hacerlo. Entonces, si quieren continuar, pues voy a hablar ya del tema de fondo y por ende voy a llegar al desenlace, ¿no? A cómo termina esta historia. Entonces, pueden volver a ver el video una vez que lo hayan leído, pero aquí van a empezar ya spoilers. Entonces, aquí ya voy a empezar a dar datos duros, datos fuertes de la historia, que de algún modo pueden arruinarles, ¿no? el conocimiento de esta historia si es que no la han leído todavía. ¿Advertidos? Entonces voy a proceder a esa parte. Bueno, como dije, esta es una historia que toca temas que son bastante sensibles y creo yo vinculados, ¿no? a toda la literatura de Bolaño, son parte de sus obsesiones, son los caminos por los que usualmente transita su literatura. Y como dije, uno de ellos es muchas veces la dictadura o historia de personajes que de algún modo son errantes, exiliados, vagabundas, lingeras, ¿no? Sujetos sin tierra. Y pues Mauricio Silva, llamado El Ojo, es uno de estos. Primero quiero referirme a esto, ¿no? A esta calidad de sujeto que forma parte de la diáspora latinoamericana. Él, pues, de algún modo es afectado por el régimen militar de Augusto Pinochet, la caída de del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, y pues termina en México, ¿no? Ahí es donde conoce a Roberto Bolaño, pero hay algo particular, porque aquí Bolaño aprovecha de introducir, yo creo, una mirada crítica que compartía con otros autores chilenos con respecto a algunos exiliados y algunos sujetos que de algún modo pues se beneficiaron con el mito. No quiero decir que esto no haya existido, ¿ya? Sino que más bien igual hubo un aprovechamiento político y yo creo que social e intelectual de parte de algunos sujetos que formaron parte de esta diáspora y que de algún modo pues salieron del país muy tempranamente o incluso a veces de forma tardía, pero que pues lo utilizaron para recibir apoyos, probablemente algunos posicionamientos políticos y que luego, una vez terminadas estas dictaduras, cuando hubo un reencauzamiento de la democracia en estos países, pues volvieron a convertirse en gobernantes y de algún modo pactaron con los remanentes de estos poderes, ¿no? De estos poderes perversos y que hasta el día de hoy siguen ocupando cargos y lugares. Yo creo que Bolaño tempranamente se dio cuenta de lo que iba a ser en Chile la crisis de la llamada concertación o de sujetos que llegaron con discursos socialistas, pero que rápidamente aceptaron, digamos, los elementos simbólicos que había dejado la dictadura. La Constitución, ciertas leyes orgánicas, ciertas también figuras que se mantuvieron dentro del poder y no hicieron los cambios integrales que tenían estas promesas, ¿no? De la alegría ya viene, del cambio que iba a traer la caída de la dictadura. Por eso hoy en Chile, sin querer politizar mucho este comentario, pues todo este cambio, toda esta crisis, ¿no? Que ha dado pie a una constituyente, a una nueva fuerza constituyente que pretende ahora sí, por primera vez, ser integral, ser representativa, incluir, ¿cierto?, a los pueblos indígenas, incluir a las minorías, a los postergados. Algo que es una deuda que de algún modo dejaron ciertos sujetos que formaron parte de una diáspora. Por eso, no quiero decir que no hayan existido legítimamente personas que sufrieron la tortura, que sufrieron los efectos terribles de la dictadura, que perdieron familiares, que sufrieron, ¿no?, estas desapariciones forzadas, ejecuciones, que escaparon de eso y que lucharon contra eso, pero que no lo mitificaron o que no tomaron un aprovechamiento
que no se aprovecharon políticamente de esto, que tampoco generaron una obra que buscaba de forma documental, como en algún momento decía Enrique Lin también, ¿no? De crear la gran obra de la dictadura chilena y posicionarse, ¿no? Política y culturalmente. Entonces creo que Bolaño, Raúl Ruiz, Enrique Lin, por nombrar algunos, son mentes muy lúcidas que dan cuenta de que muchas veces también hay por encima, ¿no?, de estas situaciones de excepción tan terribles, fuerzas políticas que toman provecho, sean del color que sean del partido que sean. O sea, hay una clase política que se impone. Y eso es lo que Bolaño da cuenta en este relato cuando habla de que tanto derecha como izquierda piensan de la cintura para abajo cuando se trata de otro tipo de minoría, porque por igual no iban a aceptar en sus filas a un sujeto que sufrió las mismas vejaciones que ellos, que también era comunista, pero que ante todo, ante sus ojos, ante su mirada, era un homosexual. Entonces, eso es lo que Bolaño da cuenta en esto. Y es muy divertido relacionar esto con un film, ¿no?, de Raúl Ruiz, Diálogo de Exiliados, en el cual él también satíricamente muestra algunas de estas deformaciones también de la condición de exiliado, ¿ya? Porque no todo es blanco y negro. No podemos decir que, bueno, los que se fueron exiliados eran las pobres víctimas y que realmente simplemente eran los buenos, mientras que los que eran los torturadores eran los malos. O sea, son situaciones vitales muy complejas y creo que la obra de Bolaño las asume con bastante madurez y con bastante realidad. O sea, no quiere pintarte una mitificación panfletaria de un sujeto en particular. Por eso, en otro texto que pueden encontrarlo, leído por mí en el canal, que se llama Exilio y Literatura, Bolaño es bastante duro también con esta idea del exilio, de querer construir una literatura del exilio, cuando en realidad ya la literatura es un exilio. Entonces, esos son temas que están pero muy presentes en este relato, ¿no? En esta primera parte del relato que nos caracteriza a quién es el protagonista, ¿no? Mauricio Silva, el ojo. Ahora, el ojo es muy simbólico, es muy importante este apodo, ¿no? Este apelativo del ojo, porque pues no solamente representa el hecho de que el personaje sea un fotógrafo y que por eso le llamen así, ¿no? Como una forma coloquial de decir, bueno, es que él es el ojo, él capta todo, ¿no? Él es la cámara, él es el lente, no. El ojo es porque también aquí en la historia hay un elemento importante con la mirada y con la cosificación de los sujetos, que tiene que ver con la manera, y esto es muy sartreano, ¿no? Cómo la mirada de algún modo determina nuestros roles y de algún modo condiciona o nos segmenta, genera formas de representación de nuestra calidad o nuestro rol, nuestra ubicación, la forma en que somos de algún modo objetivados por los otros. O sea, el ojo, en calidad de fotógrafo, hace eso, pero él también sufre, ¿no?, la objetivación, la cosificación de sus pares, porque él es un exiliado, un comunista y un homosexual. Entonces, si lo vemos también en términos de Foucault, hay relaciones de poder que lo afectan, sexuales, políticas, religiosas, ¿no? Pero además hay una mirada, la mirada de sus pares. Y aquí es interesante la relación que tiene él con Bolaño, porque son amigos y muchas de las relaciones y diálogos que se dan simplemente es entre personas sin esas etiquetas, sin esas cualificaciones que se le dan a los demás para segmentarlos y ubicarlos en terrenos seguros. Ah, es que él es el comunista, pero él es el rarito del grupo. No, es que él es el violento. No, es que él es el... Entonces, Bolaño muestra la transparencia que había en su amistad, que por eso pues surge, ¿no? Porque existe esa afabilidad y esa capacidad de reinventarse y de reencontrarse en el tiempo. Porque al final de cuentas, esta también es una historia de amistad. Es una historia finalmente de cómo esa capacidad que tenemos de ver al otro sin poner etiquetas, sin cosificarlos, sin determinarlos, sin generar miradas tan prejuiciosas, es la que permite también un poco la supervivencia anímica, afectiva de estas relaciones y sobre todo también el ser un sostén y ser una especie de amparo para todo el dolor que muchas veces las vidas acarrean, ¿no? Y que muchas veces
pasamos por alto, porque de algún modo, salvo la relación que hay entre los dos personajes, ninguno de los otros sujetos que intervienen en la historia, salvo quizá el amigo en París que tiene el ojo Silva, se detienen en realidad a ver todo el dolor que arrastra este sujeto. Un horror que de algún modo lo viene persiguiendo durante toda su vida. Y él dice, o sea, yo no soy una persona violenta. Y muchas veces se me ha tildado de cobarde, porque yo no soy capaz de afrontar esta violencia, hasta el punto en donde emerge esta ira frente a la injusticia, este crimen que él comete secuestrando a dos niños, pero para salvarlos de los principales, digamos, artífices del horror, que son una secta y que en realidad es finalmente un grupúsculo de traficantes de menores que los prostituyen y que de algún modo pues actúan como una secta. O sea, le embisten a su aberración, a su acto aberrante, pues una cualidad religiosa, que puede ser que esté o no esté, pero lo importante, lo de fondo, es que en realidad acá hay un acto aberrante, ¿no? Y que frente a ese acto aberrante, frente a esa violencia suprema, pues el ojo ya no puede ser imparcial, ya no puede simplemente ser el testigo, el sujeto que mira, que observa, que simplemente perpetúa también relaciones de poder hegemónicas y también cosificantes. ¿Por qué insisto tanto en esto de la importancia de la mirada? Como digo, el nombre no es casual, o sea, el que se llama el ojo, sobre él pesan muchas condicionantes de clase, condicionantes políticas, sexuales, ¿no? Es un personaje afectado, atravesado por discursos de poder que lo ubican dentro de una determinada categoría y que lo han socavado. Sin embargo, se sobrepone y consigue desempeñarse en distintos ámbitos como un fotógrafo de calidad, al punto que eso lo lleva a Francia, tratando de escapar también pues de este horror que también se transparenta o se da, ¿no? Más bien se verifica, ocurre por la mirada prejuiciosa de otros exiliados que comparten la misma condición que él, salvo el hecho de que ellos no son homosexuales. Entonces, ese es uno de los elementos gravitantes de esta historia, ¿no? Los prejuicios, las miradas prejuiciosas, las miradas que de algún modo determinan relaciones de poder. Porque uno puede tener muy clara la conciencia, ¿no? De quién es. Pues yo soy esto y no tengo problema con eso. Pero luego hay una mirada que delimita, digamos, que de algún modo, como digo, va minando, va afectando el rol que tú mismo puedes creer que tienes dentro de la sociedad y te ubican dentro de otro rol, de un rol que termina siendo negativo para tu persona y que termina afectando tu autoestima, tu autovaloración y la misma conciencia que tú puedes tener de tu existencia. Entonces, está afectado por eso el ojo Silva. Pero ¿por qué digo que el ojo también es un perpetuador de miradas cosificantes, de relaciones hegemónicas? Porque cuando él llega a Europa, como fotógrafo, se instala dentro de una especie de escena cultural occidental, europizante, como un latino que tiene el talento para fotografiar, pero que perpetúa, ¿cierto?, este eurocentrismo. ¿Y dónde se ve eso? Cuando él llega a la India, enviado por una editorial para hacer dos trabajos. Primero, retratar una vida, digamos, cultural, social de la India, pero segura. O sea, la visión turística, ¿no? Lo que quieren ver los europeos de la India. Y dice, ¿no? A medio camino entre Siddhartha y una obra de Marguerite Duras. O sea, lo que quieren ver es perpetuada esa idea que hay de la India, ¿no? De la India lugar místico, de la India lugar tántrico, de lugar mesmérico, ¿no? La India, un lugar mágico, pero inexpugnable, pero también, no sé, encantador, romántico en algunos momentos, pero también de una pureza intelectual. Claro, entonces tiene que fotografiar cierto tipo de edificios, cierto tipo de calles y también mostrar la pobreza, pero de forma pintoresca, casi folclórica, ¿no? O sea, eso es lo que él va a hacer allá. Entonces, el ojo, si bien sufre las miradas, estas miradas que te cosifican, él también es parte de un sistema cultural europeo, occidental, que mira al resto, a ciertos países colonizados, ¿cierto? Ciertos países afectados
por guerras, por invasiones, de una forma bastante condescendiente. Y él perpetúa esa mirada. Entonces el ojo, en su calidad de testimoniante, ejerce una violencia escópica, o sea, una violencia a través de los retratos, los encuadres, las miradas que él hace. Ese es uno de los trabajos que él va a hacer. El otro trabajo es incluso mucho peor que este, porque si bien perpetúas una mirada romántica, otra cosa es hacer porno miseria, ¿no? Y aquí es el otro trabajo que va a hacer el Ojo Silva a la India, porque va enviado por una editorial que está sacando un libro sobre los bares, no, los barrios rojos, sobre la vida prostíbular, sobre los espacios, ¿no?, de encuentros sexuales lícitos e ilícitos, y de algún modo le trazan un itinerario que él ni siquiera cuestiona. O sea, la obra ya está escrita, ya está dicho, ya está construido un discurso. Él solamente tiene que ir a complementar ese discurso con las imágenes que lo invitan a recorrer lugares que probablemente pues son bastante oscuros, son bastante complejos, pero que él no cuestiona. O sea, ese itinerario ya se lo dieron. Él tiene que ir simplemente a retratar tales prostíbulos, tales espacios, ¿no? Pero aquí es donde se produce un choque de realidades y es donde el ojo pues va a ir a hacer su trabajo de entrar, salir, ¿no? Llegar, tomar las fotos que me encargaron, irme. Pero se topa con una realidad que lo interpela a un punto, a un nivel en el cual él ya no puede ser ese sujeto que él dice en un comienzo, un cobarde. Él ya no puede simplemente ser el sujeto que va a observar. Tiene que tomar una decisión, tiene que actuar, tiene que de algún modo pues proyectar algo, ¿no?, de su propia conciencia, tomar ese valor para de algún modo transformar esa realidad, o al menos, si no cambiarla, por lo menos hacer algo que interrumpa estos actos de violencia y ejecutar, aunque sea de la forma mínima, al menos algo de justicia en esa realidad. Y es que en este, de algún modo, pues, turismo fotográfico que él hace, pues primero llega a un prostíbulo, ¿no? Donde pues las que venden su cuerpo son mujeres, y los chulos, los proxenetas, ¿no?, se dan cuenta que él es homosexual y le dicen, te vamos a llevar a un lugar más acorde a tus intereses. Y lo llevan a un prostíbulo gay, y pues el Ojo Silva dice, no, pues no, tampoco, no estoy buscando esto, o sea, yo vengo a hacer un trabajo, ya tomé las fotos, ya, no, te vamos a llevar a otro lugar que va quizá aún más con tus intereses. Eso es lo que leen de algún modo los proxenetas, ¿no? Es lo que de algún modo quizá están acostumbrados a hacer, o sea, a llevar al cliente pues a los espacios que ellos manejan de acuerdo a los intereses que estos clientes puedan tener. Entonces tienen una oferta. O sea, también aquí hay una capitalización del cuerpo, ¿no? Y pues lo llevan a un prostíbulo donde lo que se venden son menores de edad. Y ahí es donde la situación pues se vuelve terrible, mucho más terrible de lo que ya era, porque el Ojo Silva se da cuenta que aquí la violencia llega a un punto que no solamente lo conmueve, sino que él también quizás se da cuenta que él es parte de eso, porque él de algún modo perpetúa estas como postales de turismo sexual que conducen a estos espacios y que los legitiman al momento de generar clientela que al leer estos libros, estas representaciones europeas del turismo sexual, pues llegan y dicen, mira, pues está esta oferta, existe. Y este autor pues no la desarrolla, pero de algún modo me da la puerta de entrada hacia estos submundos. Entonces él se da cuenta que es parte de eso, o sea, él también es parte de esa violencia. Él es un cómplice, tácito, si quieren verlo así, no un cómplice intelectual, pero sí es una herramienta, él es una herramienta, él es la puerta de entrada, él es el ojo, él es la mirada que de algún modo sigue perpetuando una visión, una representación de de estos mundos en la miseria, situados en la miseria total. Entonces, ahí se topa con dos niños, uno de ellos castrado, otro en vísperas de ser castrado,
¿Por qué? Porque este prostíbulo además funge como una especie de secta. O sea, es un espacio religioso. Lo describen como laberíntico, abismante, lleno de cuartos, ¿no? Sombras, cuerpos que avanzan, ruidos, oscuridad. Un lugar que lo abisma y ahí se topa pues con dos pequeños y uno de ellos pues da cuenta de cuál es la situación que viven estos jóvenes. O sea, ellos forman parte de una especie de bacanal, de una fiesta religiosa en la cual pues no tienen que tener mácula, los castran, pero luego las familias los rechazan. Entonces, al ser rechazados, pues el único destino que tienen es formar parte de todo pues este grupo, ¿no? De jóvenes menores de edad entregados, ¿no? A la vida sexual ilícita de la venta del cuerpo. Y pues el Ojo Silva enferma, termina quedándose ahí un momento, maquinando de algún modo en su cabeza, están pasando muchas cosas por su mente, y la historia ahí hace una elipsis, ¿no? No se narra, se insinúa que el Ojo Silva pues trata de sobornar a estas personas, trata de convencerlas, de salvar a estos niños, sobre todo al que van a castrar, y finalmente, sabiendo qué es lo que le va a esperar a futuro a este joven, entonces dice, sobreviene la violencia. Una violencia que no es descrita, pero que termina con una imagen quizá muy cinematográfica, muy visual, de él escapando con los dos niños por callejones de la India, en la cual solo se ven, dice, sombras, ¿no? Que corren y por estos murallones grandes, me imagino, calles, ¿no? Muy estrechas, con mercadillos y cosas, y él escapando, ¿no? O sea, presumiblemente el Ojo Silva mató a sus interlocutores o los agredió de tal manera que pudo escapar con estos dos niños. Y aquí empieza, pues lo que señalé en la primera parte del video cuando hablé de la estructura, el tercer momento de la obra, que es ya el itinerario, ¿no? El itinerario de la errancia y de la fuga, ¿no? Del Ojo Silva, que pues de algún modo lo lleva a vagar por distintos puntos de la India, escapando en buses, trenes, ¿no? Para llegar a una pequeña aldea en la cual él convence a los habitantes de que su pareja falleció, era una mujer de la India y estos son sus hijos y pues él está a cargo de ellos y se queda viviendo ahí 1 año y medio, ¿no? Siempre con pesadillas, siempre pensando que alguien va a tocar la puerta, si no es la policía buscándolo. Él dice, ¿no? Acusado de actos indignos, de acusaciones que no voy a poder rebatir, o si no, pues mucho peor, ¿no? En algún momento serán los sectarios que van a venir por mí. Entonces, nuevamente, es esa violencia de la cual no puedes escapar. Pero en este caso, lo que sí hace el Ojo Silva es romper de algún modo con las líneas de poder, o por lo menos transgredirlas, ¿no? De algún modo rompe también con el dominio que estas líneas de poder tienen sobre él. Porque aquí hay algo que es clave. Él dice, en este punto, le dice a Bolaño, ¿no? Me convertí en otra cosa, en una madre. Entonces, ahí, en esa asunción, ¿no? Que él hace de ese rol afectivo, de cuidado, de protección, sobre todo, si pensamos en la idea de la madre como una figura que va a hacer todo por sus crías, por su descendencia, que las va a proteger, que va a generar una defensa no férrea contra cualquier amenaza. O sea, ahí es donde emerge el verdadero valor del Ojo Silva y él se convierte en una especie de cúpula de seguridad para estos niños, en los cuales proyecta quizá todo el horror que él mismo sufrió y que él no quiere que ellos sufran, ¿no? Entonces la historia toma otros ribetes porque nos muestra que de algún modo hay una forma quizá de, de, de luchar contra ciertas fuerzas abyectas y aberrantes, estas cosificaciones, estos discursos hegemónicos y también estos actos que se engendran de esos discursos, ¿no? Actos que se engendran del machismo, que se engendran de la homofobia, que se engendran de la comercialización del cuerpo, que se engendran del capitalismo aberrante que genera estos turismos sexuales, pues el Ojo Silva rompe con eso al escapar con estos niños y sacarlos
digamos, de esa cosificación, los saca de cualquier tipo de discurso de poder que pese sobre ellos. Pero tiene un precio, obviamente, se vuelven de algún modo tránsfugas, o sea, quedan al margen de la sociedad y entran a ocupar el ámbito del ilícito. Y es aquí donde está la verdadera rebeldía, ¿no? El verdadero desacato del Ojo Silva. Que claro, él representa en mucha medida un desacato que afectaba a los demás por su sola presencia, por el hecho de ser un comunista homosexual. No, pues no lo podemos aceptar en la camarilla, en el grupo. Entonces era un correligionario que ya de por sí era un cuerpo que generaba un doble desacato, no solo por tener una visión política, sino también porque su sexualidad les afectaba, su sexualidad también para estos sujetos, digamos, obtusos del Partido Comunista, en este caso, ¿no?, dentro de la obra, pues también lo veían a él como un sujeto, como que su propio cuerpo, su propia existencia ya era un desacato para ellos, ¿no?, de lo que el partido espera como un verdadero hombre, revolucionario. Pero aquí él muestra, pues, que toda esa fuerza que él venía de algún modo soterrando por estos discursos que lo tenían marginado, que lo tenían dominado, pues se rompen, ¿no? Se rompen con este acto de justicia que es él mismo convertirse en un criminal, matando a otros, agrediendo a otros, secuestrando a estos niños para salvarlos, ¿no?, de un primer secuestro mucho mayor y mucho más grave. Y los protege, ¿no? Los protege hasta el momento en que estos niños mueren. Mueren por una plaga. Mueren por una plaga que llega a la aldea y que finalmente lo arrasa todo, ¿no? Y que nuevamente quizá aquí entra esta también presencia del absurdo como ya lo dije en un video anterior, lo plantea Camus, ¿no? De esta pasión inútil, de esta energía que a veces nos lleva a hacer estos actos, pero que también están condenados al fracaso. Pero en este caso, el triunfo en realidad del Ojo Silva es en el momento en que él rompe con estos discursos, toma el valor y genera un quiebre, ¿no? Genera un quiebre y una especie de reivindicación, de un acto reivindicatorio al salvar a estos jóvenes y darles una vida, al menos una vida de paz y de tranquilidad, aunque fue muy corta, por lo menos intentarlo, ¿no? Y es aquí donde nuevamente también entra, aparte del absurdo, otro tema que es muy de Bolaño, que es de estas luchas quiméricas, muchas veces estos saltos, ¿no? Estos saltos de valentía, estos arrojos de valentía, que muchas veces terminan más que como actos que concreten un cambio real, un gesto que te eleva, ¿no? Que tiene que ver con estas generaciones abortadas por la historia y que no son solamente la generación de él, como dice en un comienzo, la del 50, sino luego será la del 70, la del 90, la de hoy, que es ahí donde está el verdadero arrojo, la valentía, en el acto de pronunciarte frente a la injusticia. Y todo termina con un llanto, ¿no? Con un llanto muy fuerte, que es esta contención, que es como un dique que se rompe, toda esta contención que ha tenido el personaje y que al final llama por teléfono a quien fuera su pareja en París y le dice, pues, ya debo volver, o sea, ya lo intenté, fracasé. Y llora, ¿no? Se rompe en llanto, porque es demasiado, pues, o sea, es soportar tanto dolor, arrastrar tanto horror, confrontarlo cara a cara, e incluso que la gente que podría ser personas que compartieran contigo este mismo dolor también te discriminen por ser quien eres, por simplemente, pues, decir, yo, mi amor es de otra forma. No, tú estás condenado, no formas parte. Entonces, también sufres el horror de parte de los que debieran entender mejor el horror, pues es terrible. Y este personaje, el Ojo Silva, encarna, ¿no?, todas estas etapas hasta el momento en que finalmente dice, pues no, basta, basta, o sea, yo voy a hacer algo frente a esto. Yo voy a romper con esto, ¿no? Y al menos, aunque sea por un corto periodo, logra que dos personas que también fueron víctimas del horror, al menos tengan momentos de ternura, momentos de lo que se puede entender como felicidad, aunque sea tan breve, exista esa posibilidad, ¿no? Él promueve eso. O sea, no fue un acto de desacato, una rebeldía inútil, porque al menos pude garantizar, aunque fuera por un breve periodo, algo luminoso, algo esperanzador. Hay una oportunidad, hay una posibilidad. Obviamente esto fracasa porque tiene que volver a empezar, porque es así, es cíclico, ¿no? Es muy difícil romper con la rueda de la historia y entonces
el personaje rompe en llanto, ¿no? Un llanto que, más allá de conmovernos, también debiera de algún modo ser un canto, ¿no? Un llamado a volver a pensar la historia, a volver a pensar estos discursos y luchar en contra de todo discurso injusto, hegemónico, tiránico. Entonces, es por eso que este cuento tan breve, tan legible, es aún así bastante complejo y rico en significados, en simbolismos, pero también en estructuras narrativas. Entonces, es ahí donde nosotros vemos brillar a Bolaño, ¿no? En algo tan breve, pero tan contundente y tan poderoso. Y creo que pues eso se complejiza aún más cuando ya leemos sus novelas y nos damos cuenta en textos como Amuleto o Estrella Distante, que son mis favoritos personalmente, que Bolaño pues sí era un tipo que tenía muy claro el oficio y eso provenía de sus lecturas, pero también de sus lecturas de la realidad, ¿no? De el hecho de que él en algún momento también rompiera con ciertos discursos hegemónicos de la academia y de la vida que te impone un oficio, de la vida que te impone tiempos, horarios, agendas, y que él en un punto dijera, pues voy a ser un vagabundo, como un vagabundo del Dharma, ¿no? Voy a ser un errante pero que observa, voy a ser un caminante, en términos de Thoreau, ¿no? Voy a ser un sujeto que no voy a seguir el camino del turista, que no voy a observar el mundo bajo la óptica, bajo las lupas, bajo las medidas que ustedes quieren. Voy a observar el mundo para luego devolverles una mirada que los va a fulminar. Pues eso es lo que hizo, ¿no? O sea, su obra es fulminante. Es una obra que te interpela en muchos niveles. Entonces es ahí donde el viaje de Bolaño y el viaje literario plasmado en su obra cobra mayor sentido, hondura y fuerza, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Un relato muy, muy interesante, El Ojo Silva. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo Libros y otras interferencias. Mi próximo comentario es de Monsieur Pain. Espero que, pues también invitarlos a que estén atentos al canal para que puedan disfrutar también de ese video y otros que estoy subiendo, ¿no? Subí un comentario también de Batman, de un cómic también muy interesante. Pueden revisarlo porque pues la idea no es solamente quedarnos con Bolaño, sino comentar más cosas entre medio, pero sí cumplir este compromiso que he asumido de comentar la obra de Bolaño en extenso. Entonces, hasta un próximo Libros y otras interferencias. Nos vemos.